¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde surgen exactamente las obligaciones legales en Colombia? Es muy fácil irse a la idea del contrato firmado, ¿verdad? Mm, Pero claro, la realidad es bastante más compleja. Totalmente. Y es justo de lo que vamos a hablar hoy. Sí, hoy vamos a explorar eso a fondo. Tenemos como referencia unos extractos de un texto académico muy interesante, Referente Pensamiento Eje 2, Obligaciones y, de Joe Luis Cabrera Ramírez. Ah, perfecto. Que bueno, profundiza justo en eso, en los orígenes de las obligaciones civiles aquí en Colombia. Pues la misión de hoy entonces es desgranar un poco esas fuentes, ¿no? Esos manantiales, como quien dice, de dónde nacen, esos deberes legales que nos atan unos a otros. Mm, Queremos ir un poquito más allá de la idea típica del contrato y ver qué más hay, porque el material que tenemos identifica 7 orígenes principales. Algunos vienen de muy atrás del derecho romano incluso, pero adaptados aquí. Efectivamente. La idea es empezar por las 5 fuentes, digamos, clásicas del Código Civil: contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley. ¿Vale? Y después, pues, meternos con otras 2 figuras que han ganado mucho peso más recientemente: el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho. Suena súper interesante. Empecemos por la base, ¿te parece? Hay un artículo del Código Civil, el 666, que ya da una pista, ¿no? Sí, Dice que las obligaciones nacen porque alguien, por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley, se obliga. O sea, ya ahí tenemos 2 grandes vías, nuestros actos o lo que dice la ley. es un punto de partida genial, sí. Y quizá valga la pena pararse un segundo en qué significa fuente aquí. Buena idea. Viene del latín fons, manantial, como decías. Y jurídicamente, pues es el hecho, el acto, la norma, lo que sea, que da origen a la obligación. Vale. Jiménez, un autor citado en el material, lo explica muy bien. Es la situación fáctica, el hecho concreto, al que la ley le da el poder de crear ese lazo entre deudor y acreedor. Entiendo. Y entender la fuente es clave, porque nos dice cómo nace la obligación y también qué tipo de obligación es, qué efectos tiene. Claro, te da el contexto completo. Y aquí es donde entra fuerte otro artículo, el 1494 del Código Civil, que es como el mapa principal de estas fuentes clásicas, ¿verdad? Justo, ese es el que nos da la lista tradicional, la herencia romana, como comentabas. La columna vertebral. Eso es. Así que si quieres, vamos una por una. Perfecto. Venga, empecemos por la que parece más obvia, los convenios y contratos. El código dice que son el concurso real de las voluntades de 2 o más personas. Ujú. Pero, oye, el material señala algo curioso. Otro artículo, el 1495, parece que usa contrato y convenio como si fueran lo mismo. ¿Son lo mismo o no? Buena pregunta. No son exactamente lo mismo, aunque a veces se usen de forma un poco laxa. Hay una distinción técnica que el texto aclara bien. A ver. Piensa en el convenio como la categoría grande, el género. Es cualquier acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, de cualquier tipo. Vale, el paraguas general. Exacto. Y el contrato es una especie dentro de ese género. Su objetivo principal es crear obligaciones. Ah, vale. La analogía que usa el texto es útil. Todo contrato es un convenio, pero no al revés. Un acuerdo para perdonar una deuda, por ejemplo. Sí. Eso es un convenio porque extingue una obligación, vale. Pero no es un contrato en el sentido estricto de crear una nueva. Ah, qué interesante. O sea que el contrato es la herramienta estrella para generar obligaciones nuevas por acuerdo. Justo. Es la máxima expresión de la autonomía de la voluntad privada. Es donde nuestra voluntad se convierte en ley para nosotros, como dice el famoso artículo 1602 del Código Civil. Ley para las partes. Eso es. Aunque, bueno, el texto critica un poco al Código de Comercio, al artículo 864, porque define el contrato de forma tan amplia. Dice que sirve para constituir, regular o extinguir relaciones patrimoniales, que casi lo vuelve a confundir con el convenio general. Ya, lo lía un poco. Pero bueno, lo fundamental es eso. Contrato igual a acuerdo para crear obligaciones. Tiene clarísimo el poder del acuerdo. Pero, ¿y si no hay acuerdo previo? ¿Qué pasa si aún así surgen obligaciones de un acto voluntario? Ahí entra el cuasicontrato, ¿no? Exacto.
El 1494 dice que nacen de un hecho voluntario de la persona que se obliga, aunque luego el 2302 parece que lo corrija un poco. Sí, el 1494 ahí es un pelín impreciso. El 2302 lo afina más al decir que las obligaciones que no vienen de un convenio nacen de la ley o del hecho voluntario de las partes. Ah, vale. La definición clave que nos da el material, resumiendo, es: el cuasicontrato es un hecho jurídico, voluntario, lícito, pero, y esta es la clave, sin acuerdo de voluntades previo. Sin acuerdo. Esa es la diferencia fundamental con el contrato. Esa es la diferencia crucial. No hay un «vamos a ponernos de acuerdo antes». A pesar de eso, genera obligaciones. ¿Y nos puedes dar ejemplos para que lo veamos más claro? Claro. Precisamente, la falta de pacto es lo que lo define. El Código Civil en el 2303 nos da 3 ejemplos principales. Venga. 1. La agencia oficiosa. Es cuando alguien gestiona los negocios de otro sin que se lo hayan pedido, sin mandato. ¿Por ejemplo? Imagina que tu vecino se va de viaje, ves que se le rompe una tubería en el jardín y llamas tú al fontanero para evitar un desastre mayor. Ajá. No tenías contrato con él para eso, pero tu acción genera obligaciones. Él tendrá que reembolsarte los gastos necesarios, por ejemplo. Entiendo. ¿Y el segundo? El pago de lo no debido. Si pagas por error una deuda que no existía o que ya estaba pagada, quien recibió el dinero tiene la obligación de devolverlo. Lógico. Y el tercero es la comunidad. Cuando varias personas son dueñas de algo juntas, como unos herederos de una casa, pero sin haber montado una sociedad formal. Ajá. Esa copropiedad ya genera obligaciones entre ellos, como pagar los gastos de mantenimiento, aunque no firmaran nada específico para eso. Entendido. Son como situaciones donde la ley crea la obligación por justicia o necesidad, aunque no hubiera pacto. Exacto. Y el material sugiere que la lista no es cerrada, ¿no? Que podría haber más. Correcto. El propio 1494 menciona como ejemplo la aceptación de una herencia o legado, y luego dice, y en todos los cuasicontratos. Eso da a entender que la lista del 203 no es taxativa, es enunciativa. Podría haber otros casos. Podría haber otras situaciones que encajen. Hecho lícito, voluntario, sin acuerdo previo, que genera obligaciones. Vale, perfecto. Ya tenemos las fuentes basadas en voluntad, contrato, y en actos lícitos sin acuerdo, cuasicontrato. ¿Cambiamos ahora hacia lo ilícito? Primero, el delito, en sentido civil. ¿Cómo lo enfoca el material? Pues se basa en la definición de Bonivento Jiménez. El delito civil es un hecho ilícito hecho con intención de dañar. La palabra clave es dolo. Dolo. Y esto encaja con el Código Civil, el 2302, que dice: si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Dolo. Suena fuerte. ¿Qué es exactamente el dolo civil? Pues el artículo 63 del Código Civil lo define como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. O sea, no es un despiste, es querer hacer daño. Vale, la mala intención, clara. Exacto. Y cuando alguien actúa con dolo y causa un perjuicio, pues nace la obligación principal de reparar ese daño, de indemnizar a la víctima por todo lo causado intencionadamente. Entendido. Delito civil igual a daño intencionado. Y pegadito viene el cuasi delito, Justo. que según el 2302 también es un hecho ilícito, pero la diferencia es que se comete sin intención de dañar. Aquí la clave es la culpa. Exactamente. Fíjate que el 1494, en su lista principal, se lo salta, curiosamente. ¿Es verdad? Pero el 2302 lo confirma como fuente autónoma. El cuasidelito es el acto que causa daño a otro, pero no por mala leche, sino por negligencia, por imprudencia, por descuido. Por culpa. Pero claro, la culpa no siempre es igual, ¿no? No es lo mismo un pequeño despiste que una negligencia súper grave. Muy bien visto. El mismo artículo 63 del Código Civil nos da la pista al distinguir 3 grados de culpa. A ver. Está la culpa grave o lata, que es una negligencia tan bestia, tan burda, que es casi como no tener el más mínimo cuidado. En civil se parece mucho al dolo en sus efectos. Vale. Luego está la culpa leve. Es la falta de cuidado normal, la diligencia que tendría una persona corriente, el buen padre de familia que dice el código. Si la ley no dice otra cosa, esta es la culpa estándar. La normal, digamos. Y la culpa levísima, que es ya fallar en el cuidado súper esmerado que pondría a alguien extremadamente cuidadoso. Se exigen casos muy específicos, como en el contrato de comodato. Entiendo. La culpa, en cualquiera de sus grados, es fundamental en la responsabilidad civil.
tanto si incumples un contrato como si causas un daño fuera de él, que es lo típico del cuasidelito. Queda clara la diferencia. Dolo es intención, culpa es falta de cuidado, y en ambos casos la obligación que nace es reparar el daño. Exacto, aunque la valoración de la conducta sea distinta. Vale. Y esto nos lleva a la quinta fuente clásica, la ley. La propia ley como fuente. Sí, varios artículos 666, 1494, 2302 lo dicen claro. La ley, por sí misma, puede crear obligaciones. La ley como esa declaración de la voluntad soberana, que dice el artículo 4 del Código. Y ejemplos concretos, obligaciones que no vengan de un contrato ni de un lío, sino directamente porque lo manda la ley. Pues sí, el material menciona varios muy claros. El propio 1494 habla de las obligaciones entre padres e hijos, ¿no? Las de cuidado, respeto. Claro. Otro ejemplo clave son las obligaciones de alimentos. El deber de dar alimentos a ciertos parientes, hijos, padres, cónyuge, si lo necesitan. Eso está en el artículo 411 y siguientes. O piensa en la propiedad horizontal. La ley 675 obliga a todos los propietarios a pagar las cuotas de la comunidad, los gastos comunes, te guste o no la administración, uses o no la piscina. Ya, es una obligación por ser propietario. Exacto. O en el campo, la Ley 101 obliga a recaudar ciertas contribuciones fiscales para fondos de fomento agropecuario. Vale, son deberes que nos caen por estar en una situación concreta que la ley regula. Justo. Y ojo a un detalle importante que resalta en 2300. Estas obligaciones legales tienen que estar expresamente en la ley. Dice, se expresan en ella. ¿No se pueden suponer? Nada de inventarse obligaciones por interpretación o por analogía. Si la ley no lo dice claro, no existe esa obligación legal. Es un tema de seguridad jurídica. Muy bien. Pues ya hemos visto las 5 fuentes del Código Civil. Pero dijiste al principio que el análisis añade 2 más, ¿no? Que quizás no estaban tan claras al principio. Así es. Son figuras que, bueno, aunque sus raíces están en principios generales, han sido más desarrolladas por la doctrina, por los jueces y por leyes posteriores como el Código de Comercio. ¿Cuáles son? Son el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho. Reflejan, digamos, una mayor preocupación por la equidad, por evitar situaciones injustas. Empecemos con el enriquecimiento sin causa. El material lo liga a que toda obligación necesita una causa real y lícita. La idea es evitar que alguien se forre a costa de otros sin motivo, ¿no? Exactamente, esa es la idea. El Código de Comercio lo dice clarísimo en el artículo 831. Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. Vale. Imagina un error del banco. Te transfieren a ti un dineral que era para otra persona. Tú te enriqueces, la otra persona se empobrece. Y no hay contrato, ni regalo, ni nada que justifique ese movimiento de dinero. Ya, un error puro y duro. Eso es un enriquecimiento sin causa, o injusto, como también se le llama. Suena justo que haya que arreglarlo, pero ¿qué requisitos se tienen que dar para que legalmente sea así? El material detalla varios. Sí, la jurisprudencia ha ido perfilando unos requisitos bastante claros. Tienen que darse todos. Primero, un enriquecimiento. Un patrimonio aumenta, o al menos no baja cuando debería haber bajado. Vale. Segundo, un empobrecimiento correlativo. Otro patrimonio baja o no sube cuando debería. Y tiene que haber conexión entre las dos cosas. Uno sube porque el otro baja. Eso. Tercero, y este es el kit de la cuestión, ausencia de causa jurídica. Ese traspaso de valor no tiene justificación legal. No hay contrato, no hay ley, no hay sentencia. Es injusto. ¿El elemento clave? Cuarto, carácter subsidiario. Esto lo añade Velázquez Jaramillo citado en el texto. El que se empobreció no debe tener otra acción legal directa para reclamar. Si puede demandar por contrato o por un daño, tiene que usar esa vía. Esta es como la última opción. Ah, interesante. ¿Como un recurso final? Y quinto, también según Velázquez Jaramillo, que no haya una norma que impida reclamar en ese caso concreto. Vale, entiendo. Es como un parche del sistema para desequilibrios injustos. Y la pregunta del millón. ¿Qué obligación nace de aquí? Pues la obligación principal para el que se enriqueció es la de restituir al que se empobreció. Devolverlo. Pero ojo, no necesariamente todo lo que ganó, sino hasta el límite de lo que el otro perdió. Se busca reequilibrar, no que el empobrecido encima gane. Vale, justo hasta el límite del perjuicio. Exacto. Y la acción legal para pedir esto se llama actio in rem verso, acción de restitución. Muy interesante. Y nos queda la última fuente, el abuso del derecho. La idea aquí parece ser que tener un derecho no te da carta blanca para usarlo como quieras, ¿no? Justo eso. Es un principio básico.
La Constitución misma en el artículo 95 dice que tenemos el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Ujú. Pero la norma clave que lo convierte en fuente de obligaciones está en el Código de Comercio, artículo 830. El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. ¿Y qué es abusar de un derecho? ¿Cuándo mi derecho se vuelve abusivo? Pues el material lo explica como ejercer un derecho de forma desviada de su fin social o económico, causando daño a otro. Ajá. Ojo, el acto en sí puede ser legal formalmente, pero se ejerce de mala fe, con mala intención, o de forma antisocial, contrario al espíritu de la norma que te dio ese derecho. Un ejemplo. Pues imagina que construyes algo en tu terreno, cumpliendo las normas urbanísticas a rajatabla, pero se demuestra que tu única intención era fastidiar al vecino tapándole la luz o las vistas. Ya. Usar la ley para hacer daño. Exacto. Usar un derecho no para lo que es, sino para perjudicar. Vale. ¿Y qué obligación genera ese abuso? Pues como dice el 830, la obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios que ese uso abusivo haya causado. Indemnizar. El material cita a la Corte Suprema que considera abusivo el ejercicio anómalo, disfuncional, el que busca fines ilegítimos o se aparta de los fines sociales del derecho. Entiendo. Y es importante saber que este abuso se puede ver por criterios subjetivos, si hubo dolo o culpa grave al usar el derecho, o también objetivos, si el ejercicio fue simplemente antisocial o excesivo, aunque no hubiera mala fe, y vale tanto en contratos como fuera de ellos. Muy revelador, la verdad. Pues haciendo balance, hemos pintado un cuadro bastante completo de cómo nacen las obligaciones en Colombia. No es solo el contrato, ni mucho menos. Para nada. Acuerdo de voluntades. Ujú. 2. Cuasicontrato. Hechos lícitos, voluntarios, sin acuerdo. Agencia oficiosa, pago de lo no debido. Exacto. 3. Delito civil. Daño con intención, dolo. 4. Cuasidelito civil. Daño por culpa, negligencia. Eso es. 5. Ley. Mandato directo y expreso. 6. Enriquecimiento sin causa. Desequilibrio patrimonial injusto. Ujú. 7. Abuso del derecho. Uso antisocial de un derecho propio. Cada una es un camino diferente para que nazca una obligación. Totalmente. Y entender esta variedad de fuentes no es solo teoría, tiene una utilidad práctica enorme. ¿Claro? Saber de dónde viene una obligación te ayuda a entender qué implica, qué se puede exigir, cómo defenderse, cómo cumplirla bien. Te da herramientas. Exacto. Para cualquiera que se mueva en el mundo legal o de los negocios, tener esta visión global ayuda a tomar mejores decisiones, a entender tus derechos y tus deberes. No todo es lo que pone un papel firmado. Hay obligaciones que nacen de lo que hacemos, de la ley o de principios de justicia como estos últimos que vimos. Sin duda, una perspectiva mucho más útil y completa. Y fíjate, esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? A ver. Hemos visto cómo el derecho ha evolucionado. Desde la clasificación romana se han ido añadiendo figuras como el enriquecimiento sin causa o el abuso del derecho para responder a nuevas necesidades sociales, a una mayor exigencia de equidad. ¿Es verdad? La pregunta es, ¿qué otras realidades nuevas podrían acabar siendo reconocidas como fuentes de obligaciones en el futuro? Interesante. Piensa en los retos de la inteligencia artificial, las decisiones de los algoritmos, las relaciones que son solo digitales, la responsabilidad por el medio ambiente para las generaciones futuras, la protección de datos. Tela. ¿Podrían estas áreas generar obligaciones tan particulares que necesiten ser reconocidas como fuentes distintas? No lo sé, pero es un campo donde el derecho seguro que seguirá evolucionando. Da para pensar, ¿verdad?